No olviden ustedes que Occidente es una condición histórica, es una manera de vivir. Por consiguiente, no se tiene una especie de ciudadanía occidental por el simple hecho de haber nacido en un país que pertenezca a Occidente. Recuerden ustedes que no se trata de una raza, ni se trata de una parte del mundo, ni se trata de una nacionalidad, se trata de una actitud ante la vida. Se puede, por tanto, desertar de ella, se puede perder la condición de occidental, se puede ser infiel a esa manera de instalación en la vida que llamamos Occidente. Por esto, por ser así, Occidente puede actuar como un fermento, o como un contagio, si ustedes quieren. Piensen, por ejemplo, en lo que ha sido de un pueblo oriental como los árabes. Comparen la diferencia abismática entre el pueblo árabe, tal como surge en los primeros siglos después de Cristo, en Asia, en la península arábiga, y lo que resulta el pueblo árabe en contacto primero con la cultura griega, después en contacto con la cultura cristiana occidental en España. Se produce un perfeccionamiento, una intensificación, una capacidad creadora de los árabes que no habían tenido antes ni tienen después. Los judíos han sido un pueblo de genialidad religiosa, aun en la medida en que consideremos las cosas desde un punto de vista puramente humano y terrenal. Pero no han sido un pueblo teórico, no han sido un pueblo vocado a la filosofía o a la ciencia. Cuando los judíos se occidentalizan, cuando entran en el área histórica de Occidente, cuando sin dejar de ser judíos se insertan en una nueva instalación distinta, que es la propia de lo occidental, se hacen maestros de la ciencia, de la creación intelectual en todos sus campos. Y el Japón se occidentaliza sin dejar de ser el Japón, precisamente porque el Occidente está abierto. Quiero decir que en cierta medida puede hacerse japonés, puede albergar lo japonés dentro de sí. Y el gran ejemplo, el ejemplo capital y más cercano, América, que no es europea, ni tiene por qué ser europea, pero que es occidental, que tiene que dar su versión propia, original, creadora de Occidente. Europa, acabo de hablar de Europa. Hace muchos años dije que Europa no es propiamente un nombre, que Europa es un verbo, el verbo europeizar. Pues bien, Occidente es también, diríamos, una realidad verbal, es decir, una realidad que expresa una acción, es una realidad activa. Ahora bien, la actividad de Occidente no consiste en imponerse, no consiste en imponer una fórmula, es más bien contagiar, comunicar una actitud, un cierto espíritu. Por esto, y esto es lo interesante y eso que conviene ver, el Occidente no se repite. Siempre que haya una repetición, es que el Occidente está dejando de serlo. El Occidente se renueva perpetuamente a sí mismo y cuando sale de sus límites originarios, de sus límites primerizos, engendra lo distinto. Cuando el Occidente se extravasa de sus límites dados en una época determinada, engendra y produce algo nuevo y diferente. Las Américas, por ejemplo, las Américas en rigor nunca fueron colonias. Cuando se habla de colonias, se habla de periodo colonial, de época colonial, se emplean expresiones sumamente inexactas y confundentes. Hubo una nueva Inglaterra, hubo una nueva España, generalizando las cosas, lo que se llamó con palabra que me gusta profundamente, las Españas, es decir, una serie de nuevas Españas puestas al lado de la España primitiva,
de la España europea. En cambio, en el siglo XIX ocurrió algo distinto. El siglo XIX, Europa sucumbió a una tentación. Faltó en cierto modo a la vocación profunda de Occidente y en lugar de engendrar realidades distintas, originales, que se pudieran enfrentar con ella, diciéndole tú, como algo irreductible, cayó en lo que se llama el colonialismo. El colonialismo fue definido no sé por quién, no recuerdo por quién, pero felizmente diciendo que es aquella situación en que uno se convierte en extranjero en su propio país. Es una situación triste, amarga, bien lamentable. Yo me alegro de haber vivido en una época en la cual el colonialismo se ha superado casi enteramente. Hay formas larvadas y formas nuevas de colonialismo, disfrazadas de lo contrario. Pero en todo caso, y aunque reconozco que incluso la forma colonial ha tenido grandes méritos y grandes eficacias, me alegro de haber asistido en mi vida a la superación de esa forma de relación entre pueblos que no es digna, que no es aceptable, que no es últimamente fecunda para nadie. Pero la contrapartida de esta actitud occidental es otra, y es que el Occidente, por ser una realidad abierta y en movimiento, en cambio, asimila lo otro. Quiero decir que el Occidente se inclina ante lo no occidental, se inclina ante lo nuevo y distinto, y se entusiasma con ello, y le gusta, y lo incorpora, y se enriquece con sus contenidos. Es decir, que el Occidente ha vivido siempre orientalizándose, asumiendo las formas orientales dentro de sí. La historia de España es el ejemplo más próximo y más grande de esto. Piensen ustedes en el mudejarismo, en el mozarabismo, en la interpenetración de la cultura española con la cultura musulmana, con la cultura árabe o bereber en España, o con la cultura judía en cierta medida, en la medida en que era también oriental, y en toda Europa, ese diálogo dinámico y polémico entre la cristiandad, que en aquel momento era símbolo de Occidente, y el Islam oriental, esa penetración mutua, que estudió, por ejemplo, Asín Palacios en aquellos dos libros prodigiosos, el Islam cristianizado, de una parte, Dante y el Islam, la escatología musulmana en la Divina Comedia, de la otra parte, la influencia cristiana en la mística musulmana, primero, la influencia de la escatología musulmana en el gran poeta occidental italiano. Del mismo modo, el Occidente ha sido capaz, el Occidente europeo, ha sido capaz de americanizarse. Europa está en muchos sentidos americanizada justamente para poder ser realmente occidental, para poder ser realmente europea y no una especie de remedo de Europa o una fracción de Europa. Para un español la experiencia de América es radical. Yo recuerdo una vez en una vieja ciudad de México, en una iglesia junto a un mercado lleno de indios, a quienes consideraba a primera vista como profundamente distintos de mí, tuve una honda revelación de lo que aquello significaba. De repente, aquellos hombres, aquellas mujeres, aquellos niños se pusieron a cantar en español. Y aquellos hombres físicamente distintos de mí, de rasgos diferentes, de diferente vestido, de otros gestos, de repente, al cantar en mi lengua, me parecieron míos. Me pareció que me pertenecían, que eran míos propios, que eran como yo. Pero al mismo tiempo, si eran ellos como yo era como ellos. Es decir, ellos eran españoles, pero yo era indio. Porque a mí como español me había pasado
la América India. Y por tanto mi condición de occidental estaba en aquel momento asumiendo la condición india e incorporándola y haciéndola suya.